Más adelante tenemos un invitado de lujo, porque se trata de un abogado brasileño, quien ha sido ministro de Justicia en su país, como sabemos es el más grande de América Latina, y que ha enfrentado algunas dificultades judiciales comunes con el Perú, entre ellas naturalmente el caso Lava Jato, sobre el cual tiene opiniones claras y de primera mano, tanto más que fue el abogado de la expresidenta Dilma Rousseff, que como sabemos fue destituida de una manera precipitada en el Congreso Federal brasileño. Él fue el abogado defensor, de manera que sabe las cosas que se estaban cocinando por dentro en este momento y que siguen teniendo alguna vigencia todavía. Se trata del abogado José Eduardo Martins Cardoso, quien ha venido para una invitación que se le ha hecho en el Colegio de Abogados, y por eso está junto al abogado Jorge Paredes Pérez. Justamente en el Colegio de Abogados hubo una reunión sobre el caso Lava Jato y los términos de la cooperación, si se puede hablar que ha habido cooperación realmente, entre Perú y Brasil. Muy buenos días, señor Martins Cardoso, esperando que haya pasado una buena estadía en el Perú. Tenemos entendido que está camino al aeropuerto, así que le agradecemos que esté acá. Muy buenos días. Muy buenos días, gracias también por estar con nosotros, pero queríamos, antes de abordar el tema Lava Jato, que nos diera una impresión, ¿no? Un comentario con relación, por ejemplo, a la situación nuestra. Usted no conoce el detalle, pero sí la situación de Petrobras, que ha tenido también en algún momento una administración mixta. ¿Nos podría hacer un comentario sobre cómo se manejó el tema de la industria petrolera en el Brasil de cara a este escenario que estamos viendo poco claro en nuestro país? Bueno, buenos días a todos. Buenos días, gracias. Primeramente yo pido perdón, tengo que pedir perdón a ustedes por mi español. No hablo bien. Yo hablo un portuñol con muchas palabras de portugués y poquitas de español. Le entendemos perfectamente. Se puede entender, está bien. En Brasil tuvimos problemas serios con la Petrobras. Mas tenemos que entender el escenario en que esos problemas se colocaron. No tuvimos la descubierta durante el gobierno Lula, el primero gobierno Lula, de lo presal. Y esto trajo una dimensión muy grande para la Petrobras. Y la opción que Dilma Rousseff ha tomado con la Petrobras tenía una perspectiva nacionalista, de que los recursos de lo presal quedasen en Brasil. Mas eso desencantó las petroleras internacionales. Y yo pienso que muchos de los problemas que nosotros tuvimos tenían a ver con ese desencanto de las fuerzas internacionales con las opciones que fueron hechas. No quiero decir que no había corrupción en Petrobras, sí había. Mas yo pienso que en grande parte este fue el problema, tanto que cuando Dilma Rousseff no es más presidente, inmediatamente su sustituto, Michel Temer, cambia la situación y adopta un modelo enteramente favorable a los intereses internacionales. ¿Qué vínculo hubo entre Petrobras y las empresas constructoras brasileñas, que como sabe usted, y es por eso que ha venido al Perú, estuvieron muy presentes en el Perú? Sí, Petrobras tenía por sus directores relaciones de grande valor con grandes empresas que hacían obras, que vendían navíos y otras cosas más. Se detectó problemas porque había corrupción en verdad con las adquisiciones. Que esto fue transformado para Lava Jato en un carimbo ideológico contra el gobierno, mismo sin pruebas. Personas fueron acusadas. Algunas, yo creo que acusadas correctamente, otras no. O sea, fue una situación política en que fiscales y jueces tenían una posición, según pienso, político-ideológica, que acabó siendo un desastre, porque cuando se combate la corrupción, y es necesario combatir la corrupción, es fundamental, pero se tiene que separar con exactitud quién es culpado y quién no es, siempre respetando la ley y la defensa. Y eso no ocurrió en Brasil. Parece que algo así pasó también aquí en el Perú, por una suerte de espejo que se aplicó mucho el modelo, no solamente de la investigación, sino también la estrategia judicial aquí en Perú. Pero igual, vamos a la pausa y nos gustaría poder robarle unos minutos más antes de que salga rápidamente hacia el aeropuerto. Vamos a la pausa, 8:10 de la mañana. Continuamos aquí conversando con un invitado de lujo, como lo había descrito Fernando, José Eduardo Martins Cardoso, abogado y exministro de Justicia de Brasil. Está acompañado por el señor Jorge Paredes Pérez, que además tuvo que ver con la organización de este evento que permitió que viniera a nuestro país el señor Martins. Fernando le preguntaba durante la pausa qué pasó con la cooperación
que había la cooperación entre las justicias peruano y brasileña para que finalmente empezáramos a ver que se desmoronaba un caso que parecía bastante sólido en un inicio. Exacto. Hubo una decisión, o varias decisiones de la justicia brasileña, en particular de la Suprema Corte, que percibió que Sergio Moro, el juez que comandaba la investigación, y los fiscales tuvieron posturas parciales. Eso fue colocado claramente por una operación de la Policía Federal que se llama Operación Spoofing, o popularmente Vaza Jato. Claro, porque un hacker invadió los celulares de los jueces y de los fiscales y capturó mensajes, muchas que cambiaban, hablaban lo fiscal y lo juez. Y son terribles. Son terribles porque muestran... ¿Terribles en qué sentido? ¿Qué revelaban? Los jueces decían, por ejemplo, tiene que huir no puede huir aquel otro. No se investigue se investigue aquel. Perdón, usted tiene que ir atrás de esta prueba. Vamos a colocar cosas inimaginables en un juez y un fiscal. Porque tienen el deber investigar con imparcialidad y buscando la verdad. ¿Hablando de jueces y fiscales brasileños exclusivamente? ¿Todos? No, brasileños más. Hubo contactos también entre los fiscales brasileños, los peruanos, como también se hablaba de los fiscales en la Suiza, que tenía la obligación de caminar pruebas y que fueron fuera de la ley encaminadas porque informalmente, o que es incorrecto. Porque, por ejemplo, yo era ministro de Justicia, tiene que ir pelo Ministerio de Justicia porque da un carimbo de autenticidad. Lo que he encaminado informalmente, un fiscal dice, esta prueba quiero, esta prueba no quiero. Eso no está bien, está incorrecto. Y el Supremo Tribunal Federal dice, no, esas pruebas no, es nulo, y por eso varias condenaciones que fueron afirmadas contra la Lava Jato fueron anuladas. La de Lula mismo, ¿no? La de Lula mismo. Preso y fue liberado. Ahora, ¿cuál es la mano negra que ha movido todos estos hilos? Y ¿hasta qué punto se consiguió la impunidad para los verdaderos culpables de la corrupción en el caso de la Lava Jato? Este es el problema. Yo pienso que la Lava Jato fue un desservicio al combate a la corrupción. ¿Y por qué te digo esto? Porque cuando tú no cumples la ley, cuando tú no permites la defensa, cuando tú haces como juez parcialmente, se hace una confusión entre lo corrupto y lo inocente. ¿Y cuál es el resultado? Bueno, las pruebas son todas nulas. Entonces los corruptos quedan sueltos y los culpados tuvieron su imagen asesinada. Y no es bueno. Pero los que reconocieron haber incurrido en corrupción, como el propio dueño de la empresa Odebrecht, que es el más importante. Sí, es porque había un problema importante. Es importante separar uno de otros. La delación premiada fue hecha mucho. Todavía se metía al cárcel la persona para que hiciese la delación premiada. Y si la persona no dijese o que los fiscales querían, no tiene salida. Eso es lo grave, según nos cuenta. ¿Por qué? Porque aquí siempre se dijo que cada delación o que cada persona que estuviese aspirante a colaborador, es el nombre que se le daba cuando alguien pretendía acogerse a eso, debía corroborar lo dicho. Entonces, ¿cómo admitir el testimonio de alguien que no había corroborado la información? Porque ¿cómo podía corroborarla si luego esa delación había sido producto de presión? Mira, una persona dice algo, verdad o no verdad, otro era llamado a confirmar aquello, y otro era llamado a confirmar aquello, porque muchas veces no se tiene la prueba de documentos. Entonces los testigos acaban... ¿Y el sistema permitía eso? Pues sí, porque el juez diría, estás metida al cárcel. ¿Quieres fijar mucho tiempo? No, entonces hablo que lo quiero. Era así. Así se dice muchas veces, y las mensajes reveladas tienen claro situaciones de ese tipo. O sea, era una forma de extraer la delación premiada a través de algo que es muy parecido con la tortura, porque dice, tú no tienes tu libertad, y libertad es la cosa más importante que un hombre y una mujer te pueden tener. Y se dice, no, tú no tendrás libertad. No te la libertad, Señor, sino hablar lo que quiero. Hay un punto concreto que quedó pendiente en las investigaciones, que es la identidad de los llamados codinomes. Sí. Es decir, personas que recibían dinero de la caja negra de Odebrecht con un seudónimo. Sí. Y nunca se logró identificar algunas decenas de esos.
¿Por qué no se pudo y qué es lo que han hecho ustedes, usted cuando era ministro y cuando estaba en el gobierno, para saber quiénes son estas personas que han estado cobrando dinero de Odebrecht? Esa es una pregunta importante, porque yo pienso que si fuera una investigación que fuera fecha con imparcialidad, si fuera feita con profundidad, si fuera feita dentro de la ley, sería perfectamente posible que esto pudiese ser esclarecido. Mas no fue. Había una intención muy clara, una precipitación de que los datos fueron colocados en la opinión pública. Y se transformaron los fiscales y los jueces en héroes, eran héroes, que hablaban con la prensa, que decían todo. No tenía un convencimiento. Por ejemplo, ustedes son periodistas, entonces yo soy juez, y yo tengo un proceso que está en sigilo, y digo, bueno, voy a levantar el sigilo porque la luz del sol es lo mejor. Y digo para ella, mi amiga, mira a la página 125, por favor. Y tú y esa, tiene acá. Y no tenía todo el conjunto de situaciones. Y esto viraba noticia, esto viraba cosas que después no se confirmaron, pero las personas fueron destruidas. Las personas, muchos inocentes fueron tiros. Ahora, sin dejar de reconocer que había en el fondo un gran mecanismo de corrupción internacional que protagonizaba la empresa Odebrecht. El tema es complejo, sumamente complejo, y todavía en el Perú, por ejemplo, nosotros estamos asistiendo a la realización de muchos juicios orales. Había financiamiento de campaña electoral por parte de Odebrecht, eso está aparentemente confirmado. Hasta ahí llegamos. En los codinomes es uno de los temas, y lo otro es el misterio en torno a la ilegalidad o legalidad de los fondos de la famosa Caja 2. Sí. Porque de eso depende el resultado de muchos juicios aquí. Se recibe financiamiento de campaña, pero se habla de lavado de activos. Y para que el delito de lavado de activos esté, digamos, perfectamente tipificado, el origen del dinero debe ser ilegal. Por lo tanto, la ilegalidad de la Caja 2 va a ser fundamental, su sola existencia e ilegalidad, para decidir si son culpables o inocentes muchos de los políticos connotados que están hoy en el banquillo. Tú hablaste mejor que un abogado. Exactamente lo que hablaste. Porque, mira, una cosa es la Caja 2. La Caja 2 es una no contabilización de las donaciones. En Brasil era una práctica muy corriente. Claro, todos hacían en general. Mas es diferente la corrupción y el lavado de dinero. Mucho diferente. Porque la corrupción se dice, voy a te dar esto para tener aquello. Tiene que tener, como se dice en Brasil, un acto de oficio. Claro. Bueno, no se ha hecho eso en Brasil, en la Lava Jato. Se decía, bueno, recibió donación, yo sospecho que va a hacer. Era un acto de oficio potencial para el futuro que no se sabía cuál era. Eso es un horror. ¿Y cómo se imaginaba un acto de corrupción futura? Este dinero es de lavado de dinero. ¿Es lavado de dinero? No, por Dios, yo tenía que tener la prueba. La prueba que había una contraparte por el dinero que se recibía. Porque eso no es solamente el delito de Caja 2, que en Brasil tiene una tipificación pequeña. Señor Jorge Paredes, evidentemente el ministro de Justicia, ex ministro de Brasil, tiene mucho que enseñarnos. Y poco tiempo tenemos acá, pero ha habido mucho más tiempo junto a usted y sus colegas en el Colegio de Abogados, con otras personalidades también venidas de Brasil. ¿Qué es lo que hemos aprendido en el evento que ha habido en el Colegio de Abogados? Bueno, lo que vemos es que efectivamente, como dijeron ustedes, gracias por la invitación, Mabela y Fernando, es que Perú es un espejo y las investigaciones de Perú son Brasil dependientes. Y los jueces van a ver no solamente el origen, que es un tema central en el lavado de activos, el lavado, los actos de conversión y transferencia sin origen ilícito no es lavado. Además de eso, ¿qué va a hacer la justicia peruana con pruebas que han sido declaradas nulas en Brasil? Bueno, ya sobre eso contestó. No, todavía. Ya hay muchos testimonios de brasileños hechas ante la autoridad peruana. Pero falta todavía que la Suprema diga algo, la última palabra. Al declararse nula en Brasil o en Perú, en cualquier organismo. No se ha declarado en Perú nula. No, es por eso, ahí va a haber la decisión de un juez peruano, última palabra en la Suprema, que diga, jurídicamente no existe en Brasil, ¿la puedo usar en Perú? ¿Puedo valorar una sentencia condenatoria con prueba que no existe? Sentencia no, declaraciones hechas en el consulado peruano ante autoridades peruanas. Esa prueba, es que no todas son declaraciones, muchas vienen documentos de Brasil.
que no han sido con declaraciones. Lo que ha sido anulado en Brasil queda anulado, pero lo que pasa es que los fiscales peruanos sí han tomado testimonios a brasileños. Lo que tiene prueba independiente puede continuar, pero por eso hay que hacer una decisión. Lo que viene nulo de Brasil, ¿cómo va a ser valorado en Perú? ¿Va a poder servir para condenar a alguien? Eso es importante decisión a futuro. No en la primera instancia, no en la segunda instancia, quizás una casación en la Suprema. O algún afectado por irse al Tribunal Constitucional, finalmente en un amparo. Esto sí nos genera un tema a discusión a futuro y es un tema sumamente importante y serio para los fiscales y las defensas. ¿Cómo se procede en Brasil ante el testimonio de algunas personalidades como Jorge Barata, que para nosotros es muy importante porque él es supervisor de Odebrecht en el Perú, para ustedes lo es menos seguramente, ¿no? Que se contradice, que un año dice una cosa y después no, o en fin, precisa. Este es un problema y está ocurriendo mucho, porque hoy las personas dicen, pues yo no quería decir eso, fui obligado para tener mi libertad. Inclusive yo pienso que usted tiene que mirar con mucha atención la Lava Jato en Brasil para que puedan hacer una evaluación sobre la Lava Jato en Perú. ¿Por qué? Porque una persona que está en Brasil puede decir algo, y los fiscales brasileños dicen, tiene que hablar de Perú también, de Odebrecht. Y ahí la persona fala, bueno, yo voy a hablar. Entonces, ¿es verdad o no? O sea, no es simple. No es sencillo. No es simple. A vasos comunicantes, a comunicación. Y el impacto que tiene todo esto en la confianza, en la credibilidad de los organismos encargados de administrar justicia es muy grande. Es grande. Muy grande. Sí. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Queda pendiente que usted regrese a nuestro país. Muchas gracias. De paso que practica el español. Me encanta Perú. Muy bien. Nosotros felices de recibirlo porque el tema da para mucho más. Encantado conocerlos, muchas gracias. Les pido que miren siempre lo que ocurre en Brasil porque me parece a cosas muy próximas que están ocurriendo acá. Bueno, que sea fecha la justicia, mas no los errores. Muchas gracias por este combate contra la impunidad, que es lo que nos amenaza a ambos países, ¿no? La impunidad es fundamental, pero el combate a la impunidad tiene que ser dentro de la ley y del Estado de Derecho, porque eso no se hace eso, no hay un verdadero combate a confusión. Muy bien, muchas gracias y que vuelva pronto al Perú. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias, señor Paredes, muy amable. Por habernos visitado. Vamos a hacer una pausa, Mávila. Y regresamos.